El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos al Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. El día de hoy les acompaña Brenda Ibarra. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema que hoy abordaremos es la invención de América. Y para ello estará el doctor Gustavo Lorenzana Durán platicando con nosotros. Para dar inicio les presento la cápsula de mi compañera Lorena Alvarado, que lleva por título En la búsqueda. En la búsqueda por comprender los eventos detrás del viaje de Cristóbal Colón a tierras desconocidas y la posterior idea de que descubrió América, es fundamental explorar cuándo, cómo y por qué surgió esta noción por primera vez. Un aspecto relevante es la intrigante leyenda del piloto anónimo. Quiero aclarar que con piloto me refiero a un navegante, que sostiene que Colón llegó a conocer estas tierras a través de un informante cuya embarcación había encallado en sus costas, debido a una tormenta. Bartolomé de las Casas, fuente de inspiración para O'Gorman, menciona que alrededor de 1494 en la isla La Española, se rumoreaba entre los acompañantes de Colón en su primer viaje que su motivación para emprender la travesía a lo que hoy llamamos América fue mostrar tierras de las que había recibido esta información. Cerca de 30 años después de la leyenda del piloto, apareció el libro Sumario de la Natural Historia de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, dedicado al rey Carlos, que confirmaba la intención notoria de Colón de descubrir tierras desconocidas. Sin embargo, surgen preguntas cruciales. ¿Colón realmente descubrió América o fue el piloto? ¿A quién atribuir el éxito de la empresa? Se exploraron varias respuestas en un intento por esclarecer este enigma histórico. El primero se encuentra en la obra de Fernández de Oviedo. Como se mencionó anteriormente, el segundo intento proviene de Francisco López de Gómara y su Historia General de las Indias, argumentando que Colón fue un segundo descubridor y el piloto el primero, y que Colón también obtuvo información sobre estas tierras a través de estudios y libros. El tercer intento se encuentra en La vida del almirante, escrita por el hijo de Colón, Fernando, donde se afirma que nadie proporcionó información al navegante, sugiriendo que él fue el primero en llegar a estas tierras desconocidas. Fernando Colón alega que su padre poseía conocimientos científicos que le permitieron inferir la existencia de estas tierras, basándose en su erudición y observaciones. Otras perspectivas argumentan que el viaje de Colón se debió a razones religiosas o a la búsqueda de rutas comerciales hacia el este, ya que los reinos europeos buscaban establecer contactos con tierras orientales. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. En este punto sabemos que la fecha del 12 de octubre de 1492 fue el contacto que tuvo Cristóbal Colón con unas tierras que él consideró como las Indias, a partir del conocimiento que se tenía en aquellos años de la existencia solamente de Europa, Asia y África. Para Colón llegó a las Indias, no llegó a América. ¿Cuándo se menciona por primera vez América? En 1507, después de los viajes de Américo Vespucio. Y que ahí está también el punto de si Américo Vespucio fue el descubridor de América, y no en este caso Colón.
El que hizo mención por primera vez de América fue el cartógrafo Martín Waldseemüller, a través de un mapa de carácter universal. Y ahí quedó registrado, por supuesto, los 3 continentes que ya mencioné, y América como una aproximación de lo que hoy conocemos como el continente. Simplemente un trazo. América por primera vez se utiliza en 1507. No, América es en función en honor a Américo Vespucio, pues, por eso es América. Sí. Pero en este caso es evidente que no tenían conocimiento de la existencia de este continente, que desde luego ni es un espacio vacío por la presencia de individuos y culturas a la par de lo que sucedía en la Europa occidental y de siglos atrás, pues. Tenemos esta idea que prevalece hasta el día de hoy. Y el próximo 12 de octubre se va a festejar un aniversario más. Entonces, historiográficamente se construyó esta imagen. Pero ya quedamos, en 1492 no se descubrió América. Llegaron a un punto que, siguiendo línea recta, saliendo de las costas españolas, en algún momento iban a ver tierra. Por eso reitero, él llegó a las Indias, bajo esta percepción del mundo conocido. ¿Por qué no señalamos la llegada de Cristóbal Colón a las Indias, en lugar del descubrimiento de América? No negamos el hecho realizado por Colón y tripulación, pero le damos un giro. Salieron con un plan de llegar a las Indias. Como ya lo hemos dicho, no siguiendo la ruta de los portugueses, sino siguiendo una nueva ruta. Por eso, insisto, iban a llegar tarde que temprano a tener contacto con tierras. Que Colón consideró que eran las Indias, también un error, pero el mundo conocido que tenía él en ese momento. América no. Por eso decimos y regresamos, América es por Américo Vespucio, pues. Y así se le puso el nombre, pareció mejor que ponerle Colombia, mejor América. ¿Sí? Se oye mejor que Colombia. Entonces ahí lo que hizo Gorman es precisamente a partir de esta historiografía sustentada en el descubrimiento de América, lo que hizo fue desmontar esta idea, pues. Se da una invención, se inventa. A partir, ¿quién tuvo conocimiento de la existencia de este continente? El marino anónimo. Según esto, estuvo en este nuevo continente. Y se lo platicó a Colón, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil ubicar al marino anónimo, pues. Entonces ahí comenzó la cuestión, ¿quién fue el descubridor? ¿El marino anónimo o Colón? Y ahí comienza entonces el debate, haciendo uso precisamente de lo que dijeron historiadores en diferentes momentos. Eso es lo que tendríamos que comenzar a trabajar en esta cosa, hacer a un lado ya la idea del descubrimiento, pues, y apuntar precisamente a esta relación que se va a establecer a partir del viaje de Colón. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera María José Alday, que lleva por título ¿El continente americano fue descubierto o fue inventado? ¿El continente americano fue descubierto o fue inventado? En México y en general en Latinoamérica se impuso y predominó la idea del descubrimiento de América. Este descubrimiento, por supuesto, fue para los europeos que desconocían la existencia de otro continente en su momento. Sin embargo, este día siguió repitiéndose e imponiéndose tanto en el contexto europeo como en el latinoamericano, sin preguntarse en las implicaciones de seguir hablando de descubrimiento y de conquista, en vez de quizás de invasión o de encuentro de dos mundos. No fue hasta 1958 que Edmundo O'Gorman critica y propone claramente que la idea de América fue creada por los europeos y que esta concepción no existía antes de la llegada de los colonizadores. En su libro La invención de América, además, hace una crítica a lo que se ha escrito a través de la historia tradicional, que ha presentado la historia de América como una historia de descubrimiento y conquista. La invención de América fue una crítica a esta forma de pensar y propuso una nueva forma de entender la historia de América.
en donde se tenga en cuenta la complejidad de las culturas precolombinas y la influencia de los europeos en la creación de América. Su libro ha tenido un gran impacto en el campo de la historia, en la filosofía y en las ciencias sociales, llevando además a una reevaluación de la historia de América. Enrique Dussel, filósofo y teólogo argentino, por ejemplo, ha utilizado las ideas de O'Gorman para desarrollar su propia teoría de la invención de América, criticando el término descubrimiento de América porque implica que América no existía antes de la llegada de los europeos. Él, en su lugar, prefiere utilizar el término de invasión o de encuentro de dos mundos. Critica el eurocentrismo en la historia, que es una forma de ver el mundo que coloca a Europa y a la cultura europea en el centro de todo, ignorando o minimizando la importancia de las otras culturas y civilizaciones, y argumenta que la historia de América debe ser contada desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Dussel además defiende la importancia de la cultura precolombina y argumenta que los pueblos indígenas tenían una forma de vida compleja y sofisticada antes de la llegada de los europeos, y critica al mito de la modernidad, que sostiene que la llegada de los europeos a América fue un paso hacia la modernidad. En su lugar, argumenta que la llegada de los europeos fue un desastre para los pueblos indígenas y que la modernidad debe ser repensada desde una perspectiva latinoamericana. Esto es una perspectiva muy diferente a lo que nos han contado toda la vida. En resumen, y desde mi perspectiva, hay que seguir criticando el término descubrimiento de América y defendiendo la importancia de la cultura precolombina y la perspectiva latinoamericana en la escritura de la historia que tanto ha sido ignorada. Reevaluemos la historia. ¿América fue descubierta por los europeos? Para el baúl de Pesqueira, Majo Alday. Colón llegó a unas tierras que él consideró que eran las Indias. El hecho está ahí, no lo podemos borrar. Que después haya planteado que fue descubrimiento de América, poniéndole ya nombre a ese continente, que no lo tenía, por lo que los viajes de Américo Vespucio y por lo que ya señalé, es lo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Pero entonces se inventa el término América por Martín Waldseemüller, y de ahí 1507 se le aplica a un evento suscitado en 1492, haciendo uso de un anacronismo. Un término acuñado décadas después se le aplica a un evento que ya sucedió. Sí, claro, o sea, hay muchos años de diferencia. Exactamente. Entonces ahí está esta cuestión de la invención de América, concretamente por este cartógrafo que ya hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realizó O'Gorman? O'Gorman lo que llevó a cabo fue una revisión de lo escrito sobre el tema. Y por supuesto, ya bajo el registro del descubrimiento de América, en virtud de que ya existía el término. Entonces lo aplicaron. Por eso entonces se dice, Colón descubrió América. Como si así se llamara, o se llamaba en 1492, lo cual, ya lo dijimos, no es. No procede. Entonces ahí comenzó el proceso a partir del cual, de quién fue el descubridor, por eso hice mención del marino anónimo, y se van a decantar porque no fue el marino anónimo, va a ser Cristóbal Colón. En eso van a coincidir ya los que van a escribir sobre el asunto tiempo después. Es lo que llevó a cabo O'Gorman, mostrar cómo se reafirmó el carácter de descubridor de Cristóbal Colón, que va en contra de lo que estableció Waldseemüller, porque para Waldseemüller el descubridor de América fue Américo Vespucio, porque él, después de sus recorridos, de sus viajes, él sí dijo, este es un nuevo continente. Colón no, Colón siguió con la idea de que era parte de Asia. Entonces ahí es donde precisamente está el asunto. Por eso es importante hacer un lado, reitero, lo del descubrimiento de América y simplemente establecer, sí, si es necesario seguirlo conmemorando, vamos a conmemorar la llegada de Colón y su tripulación a unas tierras que él llamó Asia y que después se le dio el nombre de América. Pero no porque se haya sido un descubrimiento. Pues. Se descubre algo que no está. No puede ser alguna de las leyes de la física, etcétera, etcétera.
Pero eso ya estaba, entonces ¿cómo vamos a decir que fue descubierto? ¿Dónde estaba Mesoamérica? ¿Dónde está Aridoamérica? Pues son construcciones que se hacen para identificar lugares. Entonces ya son mesoamericanos. O sea, existía un ámbito llamado Mesoamérica simplemente a la llegada de Hernán Cortés. No había. No había Mesoamérica, había un conjunto de pueblos, culturas, asentados en diferentes ámbitos geográficos, pero alguien ya los comienza, ya lo sabemos, Kirchhoff, mediados del siglo XX, estos son mesoamericanos, pues. Y los otros serían aridoamericanos, pues. Entonces se toma América prestado y le sumas lo de meso y ari. Entonces seguimos reproduciendo esto que quedaría dentro del asunto del colonialismo, y hay que superarlo. Simple y sencillamente, sí, es un festejo, se festeja más reitero, la llegada de Colón a las tierras que él consideró que eran las Indias, por el asunto de la India, y se les quedó el nombre de indios, cuando no tenía nada que ver el asunto. Porque es una posición que va contracorriente. Desmonta precisamente esta posición en el sentido de que él no está en contra de la invención. O sea, él lo que plantea en su texto es precisamente que América fue inventada. Bueno, esto es porque precisamente es una postura que va contracorriente de esa historia, pues. Entonces es más fácil seguir reproduciendo esta historia que ejerce o que se plantea desde una dominación que ir cuestionándola, ¿no? Entonces, insisto, el hecho de la llegada de Colón a estas tierras no está en discusión. Lo que está planteándose es precisamente si sería este asunto del descubrimiento. Por eso ya lo hicimos referencia. Es una invención del término. Se inventa. Y a partir de la invención del término América, que se apropian los historiadores españoles, es lo que va a entrar precisamente en la polémica. Si fue Cristóbal Colón, el descubridor, bajo esta idea de que no se conocía, ¿sí? Y por supuesto se apunta de que efectivamente fue ya Cristóbal Colón. Se hace a un lado al marino anónimo, ¿sí? Y después entrarán a la discusión de cuál fue el motivo de la travesía, pues. ¿Cuál fue el motivo del viaje? Que llevaría ya el asunto no tanto del descubrimiento, sino más bien de otras características, la obtención de oro y plata, la prédica del evangelio, las relaciones comerciales, etc. Es lo que se ha construido a partir precisamente del evento de octubre de 1492, que tendrá que ser reconocido como tal. Si continúa con la idea de conmemorar, bueno, pues es decisión de los que están a favor de esto. Pero muy bien también puede suceder que no tenga por qué conmemorar, ¿sí? ¿Qué se va a conmemorar si lo vemos desde el punto de vista de los que padecieron la dominación? Y sirven para el calendario oficial de asueto para los jóvenes, la niñez y la juventud mexicana. Pero de ahí en fuera no hay más que reconocer el hecho que está ahí, ¿sí? Y que por supuesto tiene que ver con la impronta europea, ¿no? Porque cuando llegaron estos naturales, llamados naturales en los documentos, a España, que los llevaron, también me hubieran dicho, los estamos descubriendo, ¿no? Retroalimentación entre uno y otro, reconocer en este caso la otredad. Te reconozco a partir de mi personalidad
Y por supuesto también en función de la tuya, pues. Pero ahí no procede, ¿no? ¿Cómo nos van a descubrir ustedes si ya estábamos antes que? Pues lo mismo que tenía que ver con nuestras generaciones anteriores. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro productor José Alonso Castorena, a nuestro guionista, a nuestro camarógrafo y a todos los que colaboran en este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes, Brenda Ibarra, y hasta el siguiente episodio. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.